La Cámara de Diputados de la Nación se convirtió en la arena política para que oficialistas y opositores discutan los modelos de país. El ejemplo más concreto fue la sanción de la denominada Ley Antidespidos. Posicionamientos políticos actuales y futuros, las elecciones de medio término, todo está en desarrollo. En el piso, el diputado nacional Mario Barletta, del bloque Cambiemos. ¿Cómo le va, Mario Barletta? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bien. Gracias. Hay una infinidad de temas para tratar con usted. No sabemos por dónde empezar. Sí, por dónde empezar. Bueno, ¿está conforme cómo se está portando el gobierno nacional con Santa Fe, habida cuenta de la situación que vive Santa Fe? Bueno, hay temas que uno siempre desearía, siempre quiere más. Y en este sentido, la situación nacional es complicada, es compleja. Las demandas hacia el gobierno nacional no son solo de Santa Fe, son de todas las provincias, son de todo el país. Pero bueno, yo creo que por empezar hay diálogo, no como sucedía antes, que al gobernador Bonfatti el gobierno nacional nunca lo recibió. Bueno, por lo menos eso ya es un avance. Por supuesto que la gente está preocupada para que se resuelvan los problemas. Acá lo tenemos en el piso Guito Raspe y te debe estar diciendo, está bien que dialogue, pero nosotros necesitamos sacar la producción lo poco que queda. Bueno, para colmo, no, bueno, si sobre llovido mojado. Sí, realmente. Este tratamiento que hemos tenido los santafesinos realmente ha sido... y sobre eso hay que trabajar mucho y el Estado Nacional tiene que tener presencia y tiene que llegar a definiciones claras, contundentes, de apoyo a la provincia de Santa Fe. El tema de las tarifas con el problema de la energía, se está conversando entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Convengamos que hay medidas que el gobierno nacional tuvo que tomar, tiene que tomar sí o sí. El retraso en las tarifas era obsceno. Pero usted es un hombre de la política, ¿no? Más allá de que su formación profesional es ingeniero, un 700%, ¿lo puede soportar alguien? Digo, sí, no se podría haber hecho. Sí. Hay otros que dicen... pensaron en Buenos Aires, lo aplicaron al país y claro, lo dejaron. Bueno, ahí te reconozco. Yo creo que no es lo mismo un 300% para mi hija que vive en Capital Federal y pagaba 14 pesos de luz por bimestre que 700 o 200 o 300% para alguien que ya estaba pagando. Entonces, es cierto, yo creo que en primer lugar, era indispensable que se genere un aumento de tarifas. Porque eso lo esperaban todos. Lo esperaban todos. Con uno o con otro. Sí, pero además que tenía que ser importante. ¿Por qué? Porque, bueno, este populismo de no aumentar las tarifas, no aumentar los impuestos, en algún momento le cae bien a la gente, pero después las consecuencias que se pagan son mucho peor. Ahora, es cierto que se tendría que haber generado quizás un análisis más pormenorizado del impacto que podía generar en determinada provincia, en determinado sector, en determinado tipo de empresas. Hay empresas que, por ejemplo, se quejan muchísimo porque les aumentó la luz del 300%. Ahora, ¿cuánto representa eso en los costos? Si representa el 1%, no hay problema. Ahora, en una empresa que si no es por la energía, no puede producir y le generás un impacto de esa naturaleza, la cosa es totalmente diferente. Podemos hablar inclusive hasta con nombre propio. Las cerealeras que miran hacia afuera más que hacia adentro, el impacto del aumento tarifario no es lo mismo que aquel taller mecánico que hace bobinado para el pueblo. Está clarísimo. Y yo creo que ahí se tendrían que haber tomado algunos recaudos. Pero bueno, también convengamos que la situación apremia, que ir empezando a generar mejores condiciones para que definitivamente determinados aspectos como el déficit fiscal, como la inversión, etcétera, vayan apareciendo, genera que desde el Estado Nacional se puedan haber cometido estos desfasajes. Yo creo que lo que es importante, no es un consuelo, pero es importante que se atiendan a estas situaciones, que cuando suceden este tipo de... Hoy hablaba con Naidenov, el senador nacional, y él decía... Con Luis, sí. Es bueno de que se reconozca, se convoque a los gobernadores, se pongan ciertos topes. Ahora yo digo, ¿no hubiese sido preferible antes? Bueno, siempre hay un preferible, pero a veces también es cierto, y quienes hemos estado en la gestión lo sabemos, la búsqueda de la perfección y
de la discusión y del debate y de abrir el debate y la discusión y hacer el análisis de todos los factores que influyen, a quién le influye más, y bueno, te pasás la vida y no tomás las decisiones. A veces algún costo tenés que pagar. La situación económica del país estaba en un punto, está todavía en un punto muy delicado, mucho más delicado de lo que todos imaginábamos cuando estaba terminando la gestión en diciembre del gobierno anterior, desde todo punto de vista, ¿no? Estábamos en default, estábamos con el cepo, estábamos con una cantidad de designaciones en el Estado Nacional que lo habían engordado de manera increíble, una economía estancada sin generar puestos de trabajo, no había capitales, no se invertía en la Argentina, todavía cuesta y va a costar que aparezca la inversión. Lo que estaba pasando con el tema de la obra pública. El gran problema del desempleo se generó cuando el gobierno anterior paró la obra pública. Ahí se empezó a generar el problema. Pero para volver a reiniciar ese proceso, bueno, eso te obliga a analizar las obras que estaban en marcha, si tenían sobreprecios, si no tenían sobreprecios, cuáles obras se pagaron y no se realizaron. A mí en una escala pero muchísimo más chiquita, ¿vos te acordás que acá hablábamos de las obras virtuales? Bueno, pero es una escala mínima y recuerdo los dolores de cabeza que tuvimos. Pero, a ver, yo confío en que vamos a empezar a tener, no lo que muchos dicen y no estoy de acuerdo con que el segundo semestre la panacea. Sí, exactamente. No vamos a arrancar la hoja del almanaque y vamos a ver una Argentina diferente, eso no va a pasar. Pero yo me conformaría con que algunos índices empiecen a cambiar la pendiente, algunos se estabilicen, empiezan a aparecer otro tipo de... Uno tiene la sensación de que sí, que efectivamente esto va a pasar, que va a caer la inflación, lo cual es un hecho importante después de un semestre durísimo. Lo que sí me parece que a ver si coincide conmigo, se ha enfriado muchísimo el mercado. Sí. El mercado interno, ¿no? Quizás la caída de la inflación pasa no solo porque se emite menos, sino también por menor demanda. Es así, pero no hay otra forma de salir del proceso en el cual veníamos. Nosotros veníamos en un proceso inflacionario que no era por errores técnicos, no era por equivocación. No. Era otro paradigma. Era un proyecto de país. Tengamos una fuerte inflación, emitamos. Vamos a emitir, generamos que la gente tenga la sensación de que la plata que le colocamos en el bolsillo le da la posibilidad de generar consumo, entonces era la política del consumo. Ahora, esto tiene un límite. Esto tiene un límite porque después empieza la espiral inflacionaria, empieza el déficit fiscal, entonces las variables de la economía. Ya nos pasó con el 1 a 1. Con el 1 a 1, vos acordate que los candidatos a presidente tenían que todos decir que se iba a seguir con el 1 a 1. Exactamente. Pero íntimamente sabíamos que... Yo me acuerdo que las de medio término, Cavallo era la estampita milagrosa. Pero totalmente. Ahora, bueno, estas cosas, sin comparar, ¿no? Porque fueron situaciones diferentes, por este proceso se tenía que pasar, irremediablemente se tiene que pasar. Cuando uno hace una gran fiesta, después te llegan las facturas. Ese día te divertís. Ahora, ¿no hay un reconocimiento del gobierno nacional, Mario, de que solamente con la inversión privada o la inversión externa que se espera que llegue no alcanza? Y creo que esta manifestación está en los planes de vivienda, en la reactivación de la obra pública, que esa la hace el Estado. No, yo creo que hay un reconocimiento de que el Estado urge. Bueno, se han anunciado grandes inversiones en obra pública. El tema que desde el anuncio a la concreción se necesitan tiempos. Hay licitaciones de por medio, después los oferentes tienen que estar por debajo del 20% del cálculo que se estimó. En una economía inflacionaria esto no es sencillo, pero yo confío en que, por un lado salir del default, por otro lado la obra pública, por otro lado la ley que estamos en este momento, ingresó hace 6 días a la Cámara, al Congreso de la Nación, la ley para la mediana, pequeña y microempresa, que está vinculada fuertemente a la generación de empleo, es decir, que el Estado subsidie los aportes patronales cuando toman un nuevo empleo una determinada empresa, entre otras medidas. Bueno, yo creo que si hay mayor cuidado con el gasto público, si no hay despilfarro, si se le pone efectivamente un freno a esas tantas canillitas abiertas que había por todos lados y también
los fondos públicos iban a parar no sabemos a dónde, o mejor dicho sabemos a dónde. Y si aparecen estos elementos, insisto, no soy de los que quieren generar una sensación de exacerbado optimismo en el segundo semestre. Me conformaría con que, vuelvo a insistir, aquellos índices que están pendientes hacia abajo, por lo menos se estabilicen. Porque antes de subir se tienen que estabilizar. Y que el país vaya generando condiciones que yo las estoy viendo de reinstitucionalización. Hay un fuerte debate en el ámbito de la justicia. Un día pensamos que la justicia sí quiere realmente tomar revancha contra los que estaban, otro día pensamos que al revés, que lo están cubriendo, no importa, me parece que es importante. Ahora, usted utilizó un término, la justicia tomar revancha contra los que estaban. ¿Ese es el término? Sí. No, por eso digo, en el debate está algunos que piensan de esa manera. Están los otros que piensan que al revés, no quieren hacer nada para seguir protegiéndolos, o que siguen prorrogando decisiones, o que pagan en un determinado nivel del funcionariato uno y no quieren ir para arriba. Que los funcionarios judiciales tienen que ir a los tiempos de los medios de comunicación, que son los que quizás se están apurando los tiempos. Exactamente. Yo creo que es bueno que lo que creo que es bueno es que por lo menos se esté debatiendo en torno al funcionamiento de la justicia. Algunos opinan de una manera, otros opinan de otra, pero que este proceso en definitiva va a desembocar en que se va a ir acomodando una mejor justicia. Lo vivo en el Parlamento, te puedo asegurar que los 2 años anteriores tenía que pasar a veces días pensando en si valía la pena viajar a Capital Federal todas las semanas. Ahora hasta agradezco que nosotros no tengamos la mayoría y el quórum propio. Porque es una lo decíamos en la presentación, ¿no? Es el espacio del debate político por excelencia que lleva a que se tengan que plantear acuerdos, consensos, negociaciones, en el buen sentido de la palabra. Pero hasta acá han cambiado las relaciones humanas. Vos sabés que, mirá, te voy a contar una anécdota que a lo mejor a muchos no les va... cuando estábamos discutiendo en la comisión de presupuesto por el tema del pago a los fondos buitres o el no pago, demás, la ley de esta para salir del default, me tocó hacer una exposición. Bueno, yo di todo mi punto de vista y en toda la locución que realicé hice referencia al actual diputado, exministro de Economía, Axel Kicillof. Siguió la sesión, estábamos en comisión. Me suena en el celular, tengo una llamada que me parece como urgente, que necesitaban que vas a firmar unos expedientes a mi despacho, que estaba pegado. Bueno, me retiro de la reunión y cuando vuelvo, un diputado amigo me dice, mirá, en tu ausencia le tocó hablar a Axel Kicillof. Y hizo referencia a que lamentaba que cuando vos hablaste sobre él te escuchó, pero sin embargo vos no estabas para escucharlo a él. Bueno, pasó, al día siguiente teníamos sesión, me acerco a Axel Kicillof y le pido disculpas. Digo, honestamente te pido disculpas porque no fue mi intención no estar para escucharte, más allá que pensemos diferente. Se ve que se quedó mirándome, no sabía si era irónico de mi parte, si era y era realmente sincero. Bueno, fíjate vos que de lo que yo viví años anteriores, de enfrentamientos que ni nos saludábamos. Ahora hay, por supuesto que cuando nos trenzamos en las discusiones políticas, vamos a fondo, cada uno con lo que piensa. Pero hasta desde ese punto de vista yo creo que la Argentina va a progresar en términos de que el diálogo, la búsqueda del consenso, genere mejores condiciones. Mira, yo estoy tan convencido que tenemos un país maravilloso, un país tan rico. Lo han escuchado de todos, los candidatos, los que son políticos. El tema es por qué nos pasa lo que nos pasa. A veces resulta casi inexplicable. El lunes, por ejemplo, yo me sentí hasta con emoción cuando el gobernador Lipsi entró en la planta de alimentos nutritivos de la Universidad Nacional del Litoral y después tuvo que llegar un tercer gobierno, el Frente Progresista Cívico y Social, para que una planta que está construida hace 10 años y con escala. Y que está produciendo al 30% de su capacidad, es decir, tiene un 70% de posibilidades de seguir produciendo alimentos para los que menos tienen, para los chicos desnutridos. Y bueno, que un gobernador haya ido y haya firmado ese acuerdo con la universidad,
te juro que yo lo sentí como un logro, bueno, no sé, quizás hay días que uno se levanta con un poco más de optimismo. Mario, una última pregunta que tiene que ver ya con lo doméstico. ¿Fue buena la inversión del tren urbano que se está...? Pero vos no me das tiempo. Necesitaría un desarrollo un poco más. Sí, más allá de las vicisitudes que lamentablemente tuvimos que vivir, primero un gran capricho absurdo de quienes hoy están un poquitito peor que nosotros dos, me refiero a Jaime y a Schiavi. Después un impulso interesante de Randazzo que hablamos con él, habló con el intendente Corral, entendió el tema, realizó la inversión. Bueno, todo esto llevó a que los propios trenes, claro, va pasando el tiempo y hay que modernizar. Pasaron cosas que uno no puede prever y que lamentablemente sucedieron, como que cerró la fábrica de estos trenes urbanos que son de producción nacional. Pero yo estoy convencido que el diseño de nuestra ciudad de Santa Fe tiene que apuntalarse en la posibilidad de combinar el tren urbano con... O sea, lejos de sacarlo, más tren urbano. Seguro, pero ¿cómo nos va? A ver, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Y si los que me conocen saben que no abandono ninguna. Gracias, Mario. No, gracias a vos. El ingeniero Mario Barletta, diputado nacional. Establecemos aquí la primera pausa. Esto es sin ánimo de polemizar, ya volvemos.